Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. A esta hora vamos a conversar con Jessica Vergara. Ella es la abogada de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hoy a las 9 se reúne la Asamblea Nacional para decidir si es que avanza o no el juicio político a la ministra del Interior en medio de mucha polémica. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, ¿Qué esperarían que pase? Me imagino que el Pleno no apruebe el enjuiciamiento a la ministra Palencia, pero esto ya es un tema absolutamente de votos. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Buenos días con todos. Efectivamente, es un tema de votos, pero justo consideramos que en vista de la cantidad de ilegalidades y vulneraciones a los derechos constitucionales de la ministra, con la que se ha venido dando el enjuiciamiento político a ella, no creemos que los asambleístas, digamos, se presten para ese tipo de situaciones. Adicionalmente, en el decurso del enjuiciamiento político se logró demostrar que las acusaciones realmente no tenían ningún tipo de presentación en temas de ejecución presupuestaria, en temas de equipamiento a Policía Nacional y en el tema de las cifras que daba la ministra Palencia en alguna de sus declaraciones. Y en el tema de México, incluso en el mismo informe que presentó la presidenta Pamela Aguirre, pues se mencionó que no se iba a tratar ese tema porque estaba pendiente en cortes internacionales. Ahora, vamos enumerando lo que usted denuncia como irregularidades que se han cometido durante el proceso. ¿Cuáles son las irregularidades que se han cometido? Ok, perfecto. Excelente pregunta. En primer lugar, cuando se da la acumulación, la ley establece que la acumulación tiene que tener algún tipo de conexidad entre los dos casos que se quieren acumular. En el caso de Berresueta estamos hablando del ingreso a la Embajada de México, ¿sí? Y la fuga de alias Fito y Colompico. En el caso de Paola Cabezas estamos hablando de ejecución presupuestaria y equipamiento a la Policía Nacional y este tema de cifras que he mencionado. Es decir, son hechos que no tienen ningún tipo de relación, ¿sí? En segundo elemento de la conexidad es la identidad. Cuando se presentan los documentos que pasan por el CAL, existe un informe de la Unidad Técnica Legislativa que no habla de Mónica Palencia, sino una señora que se llama Mónica Rosero. Posteriormente se trató de arreglar esa situación con una fe de ratas. Primero que no existe en la ley una posibilidad de arreglar o solucionar o subsanar a través de una fe de ratas del secretario general, que no lo tiene dentro de sus competencias en la ley orgánica de la función legislativa. Y tercero, respecto de los momentos procesales, es decir, que tienen que estar en el mismo momento procesal para poderse acumular. Recordemos que en el caso de la ministra Palencia se aceleraron algunos juicios políticos para poder llegar al de ella. Adicionalmente, cuando se dan los 15 días para que la interpelada conteste el enjuiciamiento político, resulta ser que los interpelantes, como no tenían ninguna de sus pruebas, hacen una especie de alcance al enjuiciamiento político, introducen nuevos hechos y tratan de introducir pruebas que realmente no están dentro del marco de la legalidad. Se pone en conocimiento de la presidenta de la comisión que eso sería inconstitucional, sería ilegal, y la presidenta de la comisión coge esos escritos y nunca los pone en conocimiento de los demás miembros de la comisión. Nunca se pronuncia, sino que el día de la práctica de la prueba simplemente aparecen en pantalla testigos que realmente no tenían ningún tipo de relación con los hechos iniciales de las causales del enjuiciamiento político del señor Berresueta. Y adicionalmente, digamos, pedían que la ministra dé la cara. Ella fue presencialmente. Y después cambiaron a una modalidad virtual, donde, déjeme decirle, nadie podía hacer uso de la palabra porque tenían apagados los micrófonos y cuando uno quería objetar, oponerse o simplemente defenderse, que es lo más elemental, no se permitía eso. Sumado a otra ilegalidad, que en medio de la sesión la presidenta de la comisión no estaba presente y nos encontrábamos con un secretario relator que fungía o hacía las veces de presidente. Entonces son cuestiones que están en la ley, que son claras y que, digamos, de alguna u otra forma dan cuenta de la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la forma en que fue manejada este proceso. Jessica, buenos días. Le saluda Verónica Larrea. Yo quiero preguntarle de algo que quizá resulte un poco polémico, y es que hay bancadas como la de Construye y otros asambleístas independientes que están cuestionando que se hayan unido dos causales de este enjuiciamiento político. La una, la falta de accionar en el control de la inseguridad en el país,
pero la otra es esta irrupción en la Embajada de México. Entonces hay bancadas como que mencionaba, en que dicen, bueno, votaríamos por el tema de la falta de accionar en el control de inseguridad, pero no por el tema de México. Y allí usted cómo ve que se hayan unido estas causales. O sea, hoy por hoy el enjuiciamiento es uno solo. Hay un solo Ah, juicio político y la decisión de los asambleístas es una sola. Votarán por todo. Esa es la realidad. Ahora, en el tema de la inseguridad, digamos que es una cuestión que en términos políticos o electoreros es algo donde, digamos, muchos candidatos, muchos partidos apelan a ese tema porque es un clamor ciudadano que desde el Ministerio del Interior se lo tiene muy claro. Ahora, que haya existido un incumplimiento de funciones, eso no se ha logrado probar. Son las 8:30. Estamos hablando con Jessica Vergara, abogada de la ministra de Interior, Mónica Palencia. Hablemos de las motivaciones que llevan a los sectores del correísmo a impulsar el juicio político. Sigamos en el tema del cumplimiento de funciones en cuanto a la seguridad, del Plan Fénix. Eh, Se cuestiona que los índices de seguridad siguen siendo muy altos, que los hechos que están pasando en el país siguen siendo muy altos y que no hay forma de probar que el gobierno esté haciendo lo necesario para bajar esos índices de seguridad, de inseguridad. A ver, una cuestión es el tema del Plan Fénix. Se presentó un resumen ejecutivo del Plan Fénix que tiene un carácter, una clasificación de secretísimo precisamente para que los grupos de delincuencia organizada no sepan cuáles son las estrategias. En temas de cifras y de resultados, existe un portal que se llama Datos Abiertos que da cuenta de la reducción de los homicidios intencionales. Pero hay que tener claro algo que lo reconoció incluso la asambleísta Paola Cabezas. Los problemas que vive el Ecuador son estructurales. ¿Cuánto tiempo le tomó al correísmo reducir la tasa de homicidios intencionales del 2010 al 2016 de un 17% a un 5%? Entonces, se quiere vender una idea demagógica de que en 10 meses uno va a poder solucionar un problema donde la delincuencia organizada ha penetrado en distintas instituciones del Estado y que no es únicamente responsabilidad del Ministerio del Interior, sino de la función judicial, sino del ámbito social, de los gobiernos autónomos descentralizados y que necesita de cooperación internacional. Entonces, la gestión, las funciones respecto de la seguridad ciudadana y la seguridad y orden público se las ha cumplido. Tenemos resultados a corto plazo. Evidentemente, existen todavía situaciones que deben de seguirse trabajando y que se van a trabajar y se van a seguir mejorando a medida que la planificación que se tiene se permita, se la ejecute, porque lo que se está tratando de hacer ahorita es una cuestión que se está iniciando, que se está implementando, se la está tratando de obstaculizar. Entonces, solo para poner un ejemplo, hay unos indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo que tienen una medición anual. Entonces, ni siquiera existe un periodo de un año que se haya concluido y ya se está hablando de que no hay resultados, que es una cuestión distinta a que no se hayan cumplido las funciones. Ahora, nadie le pide al gobierno que en 10 meses solucione la crisis de inseguridad. Lo que se le pide un poco al gobierno son cuentas de lo que ha hecho. Por ejemplo, hablemos de la dotación de implementos logísticos para la Policía Nacional. ¿Cuánto el gobierno ha dado? ¿Cuánto el gobierno ha gestionado? Y no solamente está recibiendo lo que dejó contratado el anterior gobierno, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, en el momento en que se hizo la práctica de la prueba, la ministra demostró la diferencia entre la ejecución presupuestaria del gobierno anterior y la ejecución presupuestaria del gobierno actual. Por ejemplo, en temas de inversión, en el mismo periodo, en el primer semestre, se habían invertido $95.000. En el periodo del primer semestre del gobierno actual, de la ministra Palencia, se han invertido más de $28 millones. Y no se trata simplemente de lo que dejó el gobierno anterior, Milton, porque es muy fácil dejar firmado un contrato, pero no buscar la forma de financiarlo y vender la falsa idea de que nosotros hemos gestionado. Pero cuando tú firmas y dejas firmado un contrato, le toca a la ministra, pues, obviamente cumplir, porque si no va a tener que el Estado cubrir una indemnización a ese contratista. Pero la gestión también está en buscar los recursos y hacer una planificación y darle... No habían los policías con armas cortas, ahora a ningún policía le falta ningún arma. Entonces, se les han dado fusiles, se les está buscando, se les ha aumentado el rancho, porque esto no va solamente por un equipamiento. La gente que sale el día a día y pone en riesgo su vida necesita también una motivación. El rancho es que los policías tengan una alimentación, un ingreso para su alimentación adecuado. Y eso también va de parte del fortalecimiento que se le ha dado a la Policía Nacional. Usted mencionó algo bien importante, que es una cosa es que se deje contratado y otra cosa es que se deje financiado. ¿Cuánto de lo que dejó el gobierno anterior contratado tenía el recurso para pagarse?
Bueno, básicamente casi ninguno de los contratos, porque cuando pasas de un año a otro, si tú no haces esa planificación presupuestaria, no te la incluyen en el siguiente ejercicio económico. Entonces, si en términos presupuestarios, el Ministerio del Interior tenía un presupuesto de 30 millones al inicio, en enero, y gracias a la gestión de la ministra se lo ha ido aumentando, y actualmente el presupuesto del Ministerio del Interior es de 137 millones. Son las 8:34. Estamos hablando con Jessica Vergara, ella es la abogada de Mónica Palencia. Jessica, algo que he escuchado a los asambleístas cuestionar a la ministra es justamente el tema de las muertes violentas. Siguen ocurriendo. Ayer, por ejemplo, se escuchaba de un caso terrible de una mujer que fue asesinada en el interior de una farmacia en el sector de la Roldós en Quito. También, bueno, usted ve la prensa y las muertes lamentablemente son el pan de cada día. Sí, a ver, a mí me gusta mucho una referencia que hace un experto colombiano, que fue uno de los testigos del juicio político a favor de la ministra, que este tema es como un cáncer, ¿sí? Penetra todo el cuerpo, hace metástasis adentro, y el proceso de sanación, nosotros podemos tener una quimioterapia, dos quimioterapias, y uno dice, bueno, me siento mejor, veo que estoy sintiéndome mejor, pero sé que este es un proceso que tiene, digamos, es un largo proceso, ¿sí? Entonces, evidentemente, los resultados a manera global, nosotros los podemos ver, están ahí para la ciudadanía, y el hecho de que tengamos estos resultados no quita que se siga trabajando, precisamente por esta situación de la criminalidad que se sigue viendo por peleas de territorios entre las bandas, donde también existen víctimas colaterales que lo reconocemos y sabemos que es algo pues lamentable, pero lo que le pedimos a la ciudadanía es que no pierda la esperanza, porque el hecho de que se haya hecho el reconocimiento de un conflicto armado no internacional es el primer paso para ponerle nombre a esta situación que estamos viviendo en el Ecuador, que ningún otro gobierno se atrevió a hacerlo. Y segundo, que la lucha es diaria, pero no vender una idea de que esto se va a solucionar como de soplar y hacer botellas o de la noche y para la mañana es ser demagógico. Y en eso nosotros pues respaldamos el criterio de la ministra Palencia de ser totalmente sincera y transparente en su gestión, pero que se están dando los pasos necesarios para tener un resultado inmediato, como ya se lo tiene, y para que a largo plazo podamos recuperar la institucionalidad y podamos recuperar los territorios que todavía faltan de recuperar, porque al inicio, por ponerle un ejemplo, Esmeraldas era una de las provincias más problemáticas. Hoy por hoy, incluso Paola Cabezas reconoce que su provincia está totalmente, digamos, en una situación donde reconoce la seguridad que existe. Y la idea es irlo haciendo en estos territorios que cada vez son menos, pero que, digamos, tienen una mayor complejidad, sea por su pertinencia territorial, cerca de estar un puerto, pero en definitiva, reconocemos que hay trabajo por hacer y que, digamos, vamos por buen camino. En el otro tema en cuestión es la irrupción en la Embajada de México. Y ahí es como más difícil probar una participación o no de la ministra cuando ella ha dicho, y esto quiero que usted lo confirme, que ella pidió no ser incluida en este tema porque tenía un conflicto, porque también tiene la nacionalidad mexicana, es decir, ella no habría participado en ninguna toma de decisión sobre este tema. Sí, hay varias cosas, ¿no? Efectivamente, por su doble nacionalidad, la ministra decidió excusarse de participar en cualquier cuestión relacionada al ingreso a la Embajada de México. Incluso el asambleísta Berresueta reconoce que ella se ha excusado, y de ahí hace un tipo de argumentación un poco sui generis y para mí un oxímoron porque dice, es culpable, no es culpable, pero es responsable. O sea, aquí estamos hablando de una cuestión que no es de carácter penal. Y él, digamos, ante esta situación que no logró probar y donde básicamente se evidenció que no tenía ningún tipo de presentación, primero sostiene que la ministra era autora en grado de acción, situación que no existe, digamos, ni en la ley orgánica de la función legislativa ni en el derecho penal. Después decía que era responsable por una omisión de no controlar a la Policía Nacional. Después decía que era responsable por no asesorar bien al presidente. Entonces, señor, decídase. Sí, decídase qué mismo es lo que está acusando y no me lo cambie en medio del enjuiciamiento político. Pero esas fueron las dificultades que él tuvo porque realmente no logró probar ningún tipo de participación de la ministra ahí
digamos, fueron las cosas que se fueron evidenciando en la tramitación del enjuiciamiento político y lo que la ministra y el Ecuador, digamos, busca es que se retomen estas relaciones. Todos hacemos votos para que se retomen estas relaciones y que se pueda llegar a un punto donde podamos dejar esto atrás. Bueno, en todo caso, hoy a las 9 se sabrá, o a partir de las 9 se sabrá qué es lo que va a pasar finalmente con el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ustedes estarán esperando, ya saben si hay los votos, porque imagino que también hacen un trabajo de inteligencia, ¿no? Somos inteligentes, pero no hacemos inteligencia en ese sentido. Pero apelamos a, digamos, al sentido patriótico de los asambleístas, apelamos a que no se van a prestar a esta persecución, a esta ilegalidad y que sobre todo no le van a mandar el mensaje equivocado ni a la ciudadanía ni a las fuerzas del orden que están combatiendo día a día en contra de la delincuencia organizada. ¿Cuál es el interés real detrás de este enjuiciamiento político? Una retaliación por la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, no nos dejemos engañar. Abogada, muchas gracias por habernos acompañado. Jessica Vergara, abogada de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Buen día. Buen día, muchas gracias.